ese plan de la Fed de no activar las bajadas de tipos de interés por ahora. ¿Qué decía Scholz sobre la respuesta que le decía antes a los aranceles? Miren esta fotografía alrededor de cómo en baja, dice Scholz, la Unión Europea puede responder en una hora. Si Estados Unidos impone tarifas, lo ha dicho en plena campaña electoral, donde se dicen cosas para ganar votos, si la frase en ese entorno diplomático con mayor precaución, esa vía, la Unión Europea puede actuar incluso en una hora. Somos capaces de actuar en una hora durante un debate ayer contra Friedrich Merz. Pues está en campaña electoral. Pero ¿cuál es la realidad de Alemania? Esta semana vamos a hablar mucho sobre ello, no solo aquí en Negocios Televisión, sino que se publica en España el libro Caput, de Wolfgang Munchau. Clave, ya está publicado en inglés, con lo que ya se conoce el libro perfectamente, pero llega ahora la edición o la versión española, con lo que va a hacer distintas conferencias en la Rafael del Pino, va a venir aquí también a Negocios a contar la fotografía, que se puede resumir en estos 5 puntos. Aquí el libro, el final del milagro alemán, dice Caput si es el fin de ese milagro económico en Alemania. Tiene también muchas críticas alrededor de si es demasiado negativo con Alemania, pero resumiendo en 5 bloques, ¿no? La parte fundamental del libro está en que ha habido un énfasis excesivo en sectores tradicionales por parte de Alemania, la parte química de la economía, la parte automotriz, que ha habido sobre todo una lenta adaptación a la revolución digital y nuevas tecnologías, y que ha habido una ardua transición a los vehículos eléctricos, más que ardua, desastrosa. Teniendo, como ven, una parte fundamental de análisis primero sobre dónde hay que poner la fotografía en el pasado. ¿Qué es lo que nos viene del pasado? Un continuo error alrededor de cómo afrontar la economía. Primero en el entorno de los años 2000, donde el índice alrededor, que sería el Nasdaq, ¿no?, en el entorno alemán, fue un desastre absoluto, donde no se consiguió tampoco impulsar la economía alemana a un entorno como el estadounidense, alrededor de una economía digital, donde se tenía el convencimiento absoluto de que los sectores tradicionales como el sector automotriz, la automoción o el sector químico, pinturas, sectores más tradicionales iban a sobrevivir en un entorno donde la energía era muy barata porque venía de Rusia, y donde China en la relación comercial con Alemania no era un problema, era todo lo contrario, era una solución a los problemas. Ahora China es un problema y no tienes la energía rusa para mantener este sector tradicional, tal y como dice Wolfgang Munchau en el libro de Caput. Hay una dependencia crítica de un gas ruso barato y de una demanda china, vulnerabilidades que además se expusieron después del Brexit y por las tensiones geopolíticas. El Brexit lleva a una fotografía todavía más complicada, no solo al Reino Unido, sino también a Alemania, y a partir de esa fotografía complicada para Alemania, la pérdida del gas ruso y la pérdida de una demanda china que se pone a competir contra Alemania, viene a darle el golpe definitivo al conjunto de la economía alemana. Hay un retraso claro en la digitalización, con deficiencias cruciales en redes móviles, en infraestructuras de fibra óptica, y una competitividad comprometida además en el desarrollo digital. Piensen que, y lo dice en el libro Caput Wolfgang Munchau, que él mantenía una conversación, él era o es periodista y era corresponsal de FT en Alemania, cuando ve que Siemens a finales del siglo pasado, ¿no?, en el entorno del 2000, era uno de los principales players alrededor de teléfonos móviles, ¿no? Y en una de las conferencias en las que hablaban de qué se podía ver y cómo podía ser el futuro, Siemens, pues alemana, no entendía que el futuro estuviera en el dispositivo. El consejero delegado le dijo una frase, lo dice el libro, algo así como, ¿ese pequeño aparato es donde creéis que está el futuro? No, 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 no. Los futuros están en la red 5G, en la red de desarrollo y en todo el servicio de infraestructuras. ¿Qué es lo que se ha visto a posteriori? La red de infraestructuras es ya una commodity, ya está, no hay mucho más. Sí, bueno, se conseguirá ya, pero no es el entorno del negocio fundamental, y Estados Unidos sí que entendió a través de sus principales compañías, Apple a la cabeza, que el futuro estaba en el dispositivo.
Lo que para Alemania era, no, el futuro es la red, para Estados Unidos es, no, 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 el futuro es lo que va a llevar el ciudadano todo el día en la mano. Esa ceguera empresarial y esa ceguera a la hora de entender el negocio del futuro unido a la crisis de las .com lleva a Alemania a no coger el tren de la digitalización, dejárselo en bandeja a Estados Unidos y a otros entornos, China, y permitir que la digitalización entrara de una manera mucho mejor por Estados Unidos e incluso por China que por el entorno europeo, sobre todo con Alemania a la cabeza. Como un ejemplo de los muchos en los que Alemania ha fallado. Y ha fallado desde que Schröder busca un movimiento de liberalización de la economía y llega Angela Merkel y dice, bueno, vamos a aprovechar este movimiento y vamos a utilizar la autocomplacencia. ¿Cuál es el pecado capital de los mandatos de Angela Merkel? La autocomplacencia con el desarrollo de la economía alemana. ¿Qué es lo que plantea Angela Merkel? Nunca vamos a estar en un problema en Alemania. Mantiene la dependencia con el gas ruso. Mantiene la dependencia con la industria más tradicional. Mientras el mundo avanza, Alemania se queda en el corto plazo y no mira a largo plazo. De tal manera que lo que dice Wolfgang Munchau en el libro es, Angela Merkel es verdad que da estabilidad política, pero Angela Merkel, que ahora publica, además ha publicado ese libro en el que sobre todo ha ido al entorno de la izquierda a hablar sobre ello, tiene un error capital, que es la causa del problema actual de Alemania fundamental, que es la falta de visión económica a largo plazo, en el que en lugar de modernizar la economía alemana, no aplica políticas de modernización económica, se mantiene en el corto plazo y en lo que le funciona en el cortísimo plazo y deja pasar los trenes uno detrás de otro. El problema para Angela Merkel y para la CDU es que frente a lo que se opinaba de que Angela Merkel habría sido una gran líder en el entorno europeo, la fotografía ahora es que Angela Merkel es el problema fundamental de lo que está pasando en Europa y en concreto Alemania. Que en el fondo Olaf Scholz lo que ha recogido es un desastre de autocomplacencia de una Angela Merkel que podía pasar a la historia como una gran líder y la realidad es que está pasando a la historia como un gran desastre. De ahí también el libro de Angela Merkel intentando limpiar gran parte de la fotografía que a medio y largo plazo va a quedar sobre ella y sobre la CDU, perdiendo la oportunidad y fallando en el momento clave, fallando en el momento en el que debía Alemania recoger el esfuerzo de la digitalización para conseguir modernizar su economía y para mirar, tener una visión económica a largo plazo. Alemania fracasó con Angela Merkel. Alemania fue un desastre económico con Angela Merkel una vez pasado el tiempo. Una vez que vemos ya con determinada perspectiva lo que hizo mal Alemania, vemos la fotografía de que Angela Merkel está en el centro de todos los problemas por la falta de visión a medio y largo plazo y el exceso de autocomplacencia de Angela Merkel y por tanto del conjunto de Alemania que no quiso hacer el cambio hacia una economía en el que todo el mundo avanzaba, pero ellos se quedaban de esa manera. Retraso en la digitalización, deficiencias cruciales en las redes móviles, deficiencias cruciales en la infraestructura de fibra óptica y por tanto comprometió la competitividad por el desarrollo digital. Y ahora estamos viviendo el desastre creado de estos primeros 25 años de siglo que para Alemania pueden ser los últimos entre las grandes potencias. El enorme impacto en Europa, transformación urgente, innovación tecnológica, es decir, ¿por dónde tiene que ir ahora Europa, pero sobre todo Alemania? Por una transformación urgente, por una innovación tecnológica, por una diversificación, dice Wolfgang Munchau, económica y por inversiones estratégicas y sobre todo por abandonar el modelo neomercantilista, dice Wolfgang Munchau. Ya les digo que hay mucha crítica alrededor de si es excesivamente negativo. La realidad es que el libro es una joya, es una joya. Es decir, yo lo tengo en inglés antes de que haya llegado aquí en España y aparte de que la lectura en inglés es bastante sencilla, si la quieren hacer, la clave es que pone encima de la mesa cuál es el problema desde el inicio. No mirado desde ahora, sino yendo hacia atrás y cuando se le estaba diciendo a Alemania, cuidado, 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 cuidado. Miren, yo les cuento solo una anécdota y es cuando fuimos por primera vez al Banco Central Europeo a retransmitir en Frankfurt y a estar presente
en la reunión del Banco Central Europeo y los compañeros de otros medios anglosajones nos hacían el comentario, ya Alemania empezaba a dar un síntoma complicado, estábamos en el entorno de 2022, ¿no? Con el inicio de la guerra en Ucrania, empezaba a sufrir y sobre todo empezaba a verse que Alemania podía empezar a crujir, ¿no? Su economía alrededor de cuidado con el gas ruso, cuidado con China, cuidado con la fotografía del aumento de los tipos de interés, y la respuesta desde Alemania era muy clara. Alemania tiene dinero suficiente para salir de todo esto. Alemania no va a tener problema porque Alemania tiene dinero suficiente, nos decían. Alemania, dinero, Alemania. Alemania no tiene problema, además, 60% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Si Alemania quiere, en cualquier momento hace así y arregla la crisis. Lleva 3 años prácticamente en recesión. Y en el último dato trimestral vuelve a estar en negativo. Ha contagiado ya a Francia y simplemente permite que los países del sur de Europa, que no pueden ser locomotoras, sino que son gregarios económicamente, puedan estar en ese entorno. Pero la realidad es que ha habido demasiada autocomplacencia sobre que Alemania iba sobrada. Y Alemania no solo está sobrada, sino que, como dice Wolfgang Munchau, está caput ahora mismo. Y no encuentra Europa la manera de arreglarlo. Y por la vía que The Economist, miren la siguiente imagen, está poniendo Europa encima de la mesa, todavía peor. Dice The Economist, Europa, y cita a Carlomagno, ¿puede Europa permitirse ser el último librecambista del mundo? Es decir, todos protegiendo su economía y Europa diciendo no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. La Unión Europea, dice The Economist, intenta solucionar un conflicto comercial mundial, pero quedarse como último librecambista, lo único que va a poner, dice el artículo, a Europa es en una situación todavía más complicada, todavía más difícil. 8:42 de la mañana es la fotografía económica con la que despertamos. El otro punto colateral está alrededor